Ya, damos inicio a esta clase que vamos a hablar sobre la historia de Josué, correspondiente a este ciclo que es sobre la línea de tiempo. Vamos aquí a la parte 2. El otro día ya la Tuchi nos estuvo hablando de la primera parte del libro de Josué hasta el capítulo 5. Así que hoy día continuamos con el capítulo 6. Ya acá la Biblia nos cuenta la destrucción de la ciudad de Jericó. ¿Ya? Dice que Jericó estaba cerrada a causa de los hijos de Israel. Ya nadie entraba ni salía. Se dice que es la ciudad fortificada más antigua del mundo. ¿Ya? Es también una de las ciudades más antiguas del mundo, pero además la más antigua que fue así amurallada. ¿Ya? Esta ciudad tenía alrededor de 4 hectáreas de terreno. El otro día, en la clase anterior, después si quieren lo pueden repasar, la Tuche nos daba las medidas de la muralla, cuál era la altura, cuál era la anchura, ¿ya? Que por eso eran murallas que eran tan anchas que incluso no explicaba que la gente podía ahí habitar en sus muros. ¿Ya? Entonces, dice que estaba cerrada, nadie entraba ni salía, a causa de los hijos de Israel, ¿ya? Ellos estaban ahí resguardados como expectantes de qué es lo que Israel podía hacer. Entonces dice aquí, en el capítulo 6 del versículo 2, yo le puse el texto bíblico, que dice, Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Perdón. Entonces aquí nos está diciendo que el mismo Señor le dio esta instrucción. Vemos una y otra vez que aparece el número 7, que hemos visto ya como en otras ocasiones el Señor usa este número como una señal como de perfección, ¿ya? Como un símbolo de perfección. Entonces el Señor acá le da muchas instrucciones de cómo tienen que ir rodeando la ciudad, ¿ya? Acá vemos en el dibujito cómo van los sacerdotes, tal cual y como lo estudiamos en clases pasadas, cómo los sacerdotes tenían ahí, bueno, sus trajes y todo, y ellos iban con estos cuernos de carnero y llevaban ahí el arca. Dice que tenían que ser 7 sacerdotes, dar 7 vueltas, pero durante los primeros 6 días solamente daban una vuelta, ¿ya? El día 7 dieron 7 vueltas y que ellos iban en silencio. Entonces yo me imagino ahí la gente de Jericó tiene que haber dicho, estos israelitas están todos locos, porque iban y daban vuelta toda una ciudad caminando. Ahí es estas 4 hectáreas de terreno que tenía este muro de Jericó. Daban vuelta, caminaban y se iban en silencio. El segundo día, vuelta, lo mismo. Entonces ya yo me imagino ahí el tercer 4 días, oye, ¿qué está pasando? No, son esos loquitos, los israelitas que de nuevo están dando una vuelta más, ¿ya? Porque solamente daban vuelta en silencio sin hacer nada. Entonces ya el último día dieron las 7 vueltas y cuando eso pasó, dice que los sacerdotes debían tocar este cuerno de carnero en forma prolongada. Entonces vemos así como el shofar y ellos tocaron este ruido prolongado. Entonces sabían que en ese momento es cuando el pueblo debía gritar a gran voz y entonces fueron destruidos los muros de esta ciudad. Y Josué dijo que esta ciudad sería anatema a Jehová, ¿ya? Anatema yo le puse aquí arriba,
si nosotros lo vemos como en la RAE, ¿qué significa? Y dice anatema significa maldito, significa reprobado o significa condenado. Entonces acá Josué entrega esta palabra y dice, y será la ciudad anatema, o sea, será esta ciudad de Jericó ahora maldita, será una ciudad condenada a Jehová, ¿ya? Con todas las cosas que están en ella, o sea, no solamente los muros, la ciudad, los que viven adentro, todos los que habitan ahí, solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que están en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Ya que vimos esta historia en la clase anterior, como Rahab, que la Biblia la llama la ramera, nuestra traducción por lo menos la llama una y otra vez la ramera, donde además nos explicaba la Jocelyn que según la palabra usada en el original, podría además significar como que era una mujer que tenía como una casa de hospedaje y no necesariamente ramera, pero que en realidad la traducción igual más correcta podría ser en realidad que sí era una mujer ramera, ¿ya? Entonces, esta mujer, lo importante de la historia es que ella fue quien ayudó a estos 2 espías israelitas que llegaron hasta Jericó y ella, gracias a ella, ellos pudieron salvar su vida, ¿ya? Entonces, ellos le habían prometido a Rahab que ellos también le perdonarían la vida a ella y a su familia cuando Israel conquistara Jericó. Entonces, acá los maldice Josué y dice, es maldita esta ciudad, excepto Rahab, la ramera, quien vivirá, ¿ya? Dice, pero vosotros guardaos del anatema, ustedes guárdense de estos malditos. Dice, no los toquéis, no toméis alguna cosa de estos malditos, no sean que se hagan malditos, o no seas que hagan ustedes malditos el campamento de Israel y lo turbéis. Entonces dice, este pueblo, o sea, fue maldecida esta ciudad y todo lo que estaba contenida dentro de ella. Entonces, por eso que ellos decían, no toques nada que haya en esta tierra, porque no vaya a ser que por llevarse algo de esta tierra, se lleve la maldición hasta nuestro campamento, ¿ya? Entonces yo solo dice, más toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro, esos sean consagrados a Jehová y entran en el tesoro de Jehová. ¿Ya? Entonces dice que al 7.º día se levantaron ahí muy tempranito, ahí al despuntar el alba, y dieron estas 7 vueltas. Entonces el pueblo gritó, tal como el Señor le había entregado, como leímos la instrucción hace unos versículos atrás. Entonces ahí los sacerdotes tocaron las bocinas. Aconteció entonces que cuando el pueblo hubo oído el sonido de esta bocina en forma prolongada, tal como el Señor le había dicho, entonces recién gritaron con un gran vocerío y ahí fue cuando el muro se derrumbó. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el dibujito del muro derrumbándose. Y aquí muy bonito este dibujito porque todo se está derrumbando, menos ahí la ventanita de Rahab, que tiene incluso para que en el dibujo entendiéramos que era la ventanita de Rahab, ahí tiene estas cuerdas que fueron la señal que les había mencionado Rahab, ya por las que bajaron los espías. Entonces el pueblo subió a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y lo tomaron y lo destruyeron ahí con sus espadas a cada uno de los habitantes de Jericó. Tanto dice, todo lo que había, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, incluso los animales, todo, ¿ya? Entonces acá nosotros vemos que finalmente el Señor destruyó estos muros después de dar 13 vueltas, ¿ya? Entonces nosotros cuando cantamos que los israelitas dieron 7 vueltas, me acuerdo cuando pequeña cantábamos, los israelitas dieron 7 vueltas a Jericó, ¿ya? Entonces deberíamos cantar, dieron 13 vueltas, porque dieron una vuelta
cada día los primeros 6 días y fue el último día en que dieron las 7 vueltas. Así que en total, ahí yo le puse la suma, 6 más 7 fueron 13 vueltas las que dieron los israelitas para que pudieran caer los muros de Jericó, así como el Señor le había dado la instrucción, ¿ya? Y esta ciudad quedó como anatema, como maldita, como condenada por la boca de Josué. Entonces acá tenemos ahí esta fotito donde está ahí Rahab, arriba ahí está en la fotito con el cordelito rojo, ahí para que recordemos la historia de Rahab. Y ahí vemos cómo Rahab va saliendo ahí junto a toda su familia, ¿ya? Porque ese había sido como el acuerdo en que ellos habían quedado, ellos le habían prometido esto a Rahab, así que ellos sacaron ahí, dice, a su padre, a su madre, a su hermano, a toda su familia, a toda su parentela, fuera del campamento, ¿ya? Y consumieron todo a fuego esta ciudad. Y por eso se ven este dibujito ahí humeando, porque le prendieron fuego con todo lo que había en ella, ¿ya? Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro como el Señor les había instruido, ¿ya? Entonces se salvó solamente esta familia. Yo les puse acá estas fotografías que corresponden a Jericó, corresponderían a los muros que tuvo esta ciudad de Jericó, ¿ya? Las ruinas que se encontraron. Esto daría cuenta de que Jericó fue una de las ciudades más antiguas de la civilización y la ciudad más antigua, la ciudad fortificada más antigua de la historia, ¿ya? Aquí podemos ver las dimensiones que tenía esta muralla, ¿ya? Incluso ahí hay parada una persona sobre la escalera para que nos demos cuenta en realidad como proporcionalmente esta anchura que tenía este muro, ¿ya? Que incluso en la clase anterior la Tuche nos contaba que la gente habitaba en sus muros, ya que no nos imaginemos que era solamente así como una muralla, no sé, como de una pared, como pudiéramos imaginarnos una pared de una casa hoy en día, sino que eran muros así de gran anchura en que la gente podía habitar ahí. Bueno, estas fotografías fueron tomadas de la página de National Geographic, ya ahí tal cual como lo pueden leer en esta diapositiva. Aquí tenemos una historia llamada El pecado de Acán, ¿ya? Así este título tiene en la Biblia. Y es como una especie de introducción que tiene el capítulo 7 del libro de Josué, que les voy a contar aquí rápidamente, pero que yo quiero que mantengan ahí en su retina, porque vamos a traer a colación esta historia en un ratito más, ¿ya? Dice que Acán, este hombre de la tribu de Judá, provocó la ira del Señor contra los israelitas, ¿ya? Recordemos que Josué dijo que Jericó era anatema, o sea, maldita, y que era anatema todo lo que se encontraba dentro de Jericó, ya las personas, los animales, sus muros, todo lo que estaba ahí, y que solamente podían sacar de ella lo que llamó del tesoro de Jehová. Todo lo demás debía quedar ahí, ¿ya? Porque de lo contrario, esto sería traer maldición hacia el campamento de los israelitas, ¿ya? Este hombre, Acán, no obedeció esa instrucción y él tomó elementos de Jericó y se los trajo hasta el campamento. El otro día encontré una predicación muy interesante del pastor Ricardo Caballero, que él decía que anatema además no solamente tenía una maldición sobre el objeto en sí, sino que era además capaz de tener un efecto de maldición expansivo hacia donde se encontraba ese elemento y hacia las cosas que lo rodeaban, ¿ya? Algo así como un elemento radioactivo, ¿ya? Es por eso que no solamente estos elementos serían en sí malditos, sino que habrían acarreado maldición hacia Acán, hacia su tribu y hacia el pueblo de Israel. La siguiente historia habla de la derrota de Ai, ¿ya? Que
es un pueblo que estaba acá en estas tierras, las cuales Josué y los israelitas debían conquistar. Como era costumbre de Josué, él envió a un par de hombres como espías, ¿ya? Hasta la tierra de Ai para ver qué tal era la tierra antes de ir a conquistarla. Estos espías llegaron diciendo que en realidad era un pueblo pequeño, que no tenía muchos hombres y que por lo tanto con 2.000 o 3.000 soldados eran suficientes para poder ganar esta batalla, que no era necesario cansar todo el pueblo, ¿ya? Por esta razón solamente Josué mandó 3.000 soldados a luchar en Ai, pero estos fueron derrotados, ¿ya? Dicen que el ejército israelita sufrió 36 bajas, pero que además todo el pueblo fue llenado de miedo, ¿ya? Se llenó de miedo. Entonces tuvieron una derrota y además tuvieron un pueblo completo, acobardado y atemorizado. Entonces, luego de esta derrota, Josué, como era costumbre de ese lugar y en esa época, rasgó sus vestiduras, se postró su rostro sobre tierra y entonces él empezó a hacer lo que muchas veces hacemos como ser humano, de empezar a reclamarle a Dios como si en realidad las cosas malas que nos pasaran fueran culpa del Señor. Entonces le dice, Señor y Dios, ¿por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán y luego lo entregaste en manos de los amorreos para que lo destruyeran? Mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del río, ¿ya? Este reclamo es muy parecido a lo que siempre escuchamos nosotros que hacían los israelitas una vez que habían salido de Egipto y habían llegado al desierto. Cuando estudiamos el Éxodo, veíamos como una y otra vez los israelitas reclamaban diciendo, ¿para qué nos sacaste de Egipto para venir a morir de hambre al desierto? ¿Ya? Acá también Josué le decía, Señor, ¿por qué no hiciste cruzar el Jordán para venir a morir acá a manos de los amorreos? Le dice, dime, Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel ha huido de sus enemigos? Los cananeos se enterarán y llamarán a los pueblos de la región, entonces nos rodearán y nos exterminarán. ¿Qué será de tu gran prestigio?, le dice. O sea, somos tus hijos, Señor, somos los israelitas, somos el pueblo de Jehová, y ahora el que quiera va a poder venir nomás y exterminarlos, matarnos, rodearnos, porque tú nos has entregado en las manos de Ai, ¿ya? Entonces de esta manera Josué está reclamándole al Señor. Entonces el Señor le contestó a Josué, levántate, ¿qué haces allí postrado? Los israelitas han pecado y han violado la alianza que concerté con ellos. Se han apropiado del botín de guerra que debía ser destruido y lo han escondido entre sus posesiones. Por eso, los israelitas no podrán hacerle frente a sus enemigos, sino que tendrán que huir de sus adversarios. Ellos mismos se acarrearon su destrucción, y si no destruyen ese botín que está en medio de ustedes, yo no seguiré a su lado. Estas fueron palabras del Señor a Josué, y donde le vuelve a decir, levántate, purifica al pueblo, diles que se consagren para presentarse ante mí mañana, y que yo, el Señor, Dios de Israel, declaro, la destrucción está en medio de ti, Israel. No podrás resistir a tus enemigos hasta que hayas quitado el oprobio que está en el pueblo. Y acá el Señor le da instrucciones de cómo debe ir presentando todas las tribus. De esas tribus el Señor le va a señalar cuál es el clan de la persona culpable y después cuál es la familia dentro de ese clan. Y luego van a presentar a los varones y ahí él le va a decir cuál de los varones de esa familia fue el que fue sorprendido con un botín en posesión de él, ¿ya? Un botín que era de guerra y que debía haber sido destruido y que sin embargo esta persona la habría llevado hasta el campamento de Israel. Entonces, aquí yo le hice un pequeño cuadrito, unos pequeños cuadritos aquí que están como en forma jerárquica, para que hagamos un pequeño repaso, así como de las clases de historia, de cuando íbamos en enseñanza básica, que nos enseñaban como la definición de familia, de clan y de tribu.
¿Ya? Entonces, ¿qué es la familia? Es este conjunto de ascendientes y descendientes y demás personas relacionadas entre sí por parentesco de sangre o legal. ¿Ya? Familia es un concepto que usamos frecuentemente, así que lo tenemos bastante claro. Luego viene este concepto de clan, que es un grupo de personas que reconocen su descendencia respecto a un antepasado común. Entonces, un conjunto de familias pueden formar ahora un clan. Y después tenemos este concepto que se llama tribu, que dice que es un grupo social constituido por un gran número de clanes, de bandas, de aldeas y de otros grupos. Entonces, la palabra de Josué que vemos en el capítulo 7 dice: a la mañana siguiente se reunieron los israelitas. Josué hizo que las tribus se acercaran. Entonces ahí se acercaron todas las tribus, una por una. Y entonces fue señalada la tribu culpable y cayó sobre la tribu de Judá. Luego se adelantaron uno por uno los grupos familiares de toda la tribu de Judá, llegaron todos los clanes, y entonces el clan señalado fue el clan de Sera. Al acercarse este grupo, este clan, fue señalada dentro de este clan la familia culpable, que era Zabdi, y la cual hizo pasar a cada uno de sus hombres y fue señalado Acán, que dice que era hijo de Carmí, nieto de Zabdi, de la tribu de Judá. ¿Ya? Entonces así fueron de lo más grande hasta lo más pequeño, hasta llegar al individuo que era culpable, que era Acán. Entonces Josué dijo: hijo mío, dime la verdad delante del Dios de Israel, confiesa lo que has hecho, no trates de engañarme. Y acá le dice: es cierto, he pecado contra el Dios de Israel. Lo que pasó fue que entre las cosas que tomamos vi una hermosa capa babilónica, 2 kilos de plata, una barra de oro que pesaba más de medio kilo. Tanto me gustaron esas cosas que las guardé y las enterré debajo de mi carpa. La plata está en el fondo, le dice. Entonces él ahí las había enterrado, la tenía ahí todo eso escondidito para él porque le había encantado. Entonces dice que Josué, ¿qué hizo? Mandó a unos hombres a ir hasta la carpa de Acán. Ellos fueron corriendo, fueron ahí, lo desenterraron y efectivamente ahí estaba todo escondido lo mismo que había dicho Acán, ¿ya? Entonces dice: luego salieron de la carpa con todo aquello y se lo llevaron a Josué, que estaba ahí con todo el pueblo, y depositaron todas las cosas delante de la presencia del Señor. Y fue Josué con todos los israelitas, llevaron a Acán y todo lo que él había robado al valle de Acor. Y también llevaron a todos sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su carpa, todas sus pertenencias, personas, animales, cosas, todo lo perteneciente a Acán, se lo llevaron a este valle. Y ahí dice: ¿por qué nos has causado tanto mal? Le dice Josué: ahora Dios te va a causar mal a ti. Porque ellos habían tenido esta derrota en esta batalla con el pueblo de Ai, producto de este pecado que había cometido Acán. Entonces los israelitas lo mataron a pedradas y también a su familia. Luego le prendieron fuego y pusieron un montón de piedras sobre ellos. ¿Ya? Entonces aquí tenemos, este fue el final de Acán y de su familia, los israelitas ahí apedreándolos, castigándolos porque por su culpa ellos habían tenido esta derrota y se habían llenado de temor. Entonces lo mataron a piedradas y luego le pusieron un montículo ahí de piedras sobre ellos. Entonces en el capítulo 8 de Josué vemos entonces acá la destrucción de Ai. Entonces Jehová le dijo a Josué: no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad, a su tierra, y harás de Ai a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella. Entonces le dice otra vez, le da ahora como la estrategia de cómo va a ir a derrotar a este pueblo de Ai. Le dice que le van a hacer ahí una emboscada y que lo único que va a poder rescatar de ahí son sus bestias,
¿ya? Dice sus despojos y sus bestias. Entonces dice que el Señor entregó en manos de los israelitas a este pueblo de ahí, que fueron alrededor de 12.000 personas, ¿ya? Los hirieron hasta dice que no quedó ninguno vivo y se los trajeron a Josué. Y Josué quemó luego esta ciudad y una vez más, así como habían hecho con Acán, puso después ahí un montón de escombros, o sea, juntó piedras y las puso también ahí. Entonces Josué hizo más de una ocasión esto de poner estas señales de piedras, así como estos montículos así de piedras reunidas, en señal después de que el Señor había hecho como algo con ellos, ¿ya? Cuando ellos tenían victorias, algo, así como cuando cruzaron el Jordán, él tomaba estas piedras y las ponía ahí como señal de lo que el Señor había hecho o que el Señor había hecho algo con ellos en ese lugar. ¿Ya? Bueno, luego al rey de ahí lo colgó en un madero, lo dejó ahí toda la noche y después pidió que lo sacaran de ese madero, los echasen de la puerta de la ciudad y una vez más ahí muerto levantaron sobre él un gran montón de piedras. ¿Ya? Y eso sería una foto actual de ruinas de Tel, que sería una posible ubicación de lo que pudo haber sido en su tiempo esta ciudad de Ai. Luego vemos acá que la Biblia nos cuenta cómo Josué renueva el pacto del Señor y él sigue las instrucciones que había dejado escrito Moisés en el libro, en sus escrituras, ya en los escritos antiguos de Moisés. Entonces él edificó acá un altar a Jehová en el monte de Ebal. Dice que hizo un altar que fue hecho de piedras enteras, piedras que no habían sido como esculturas talladas por hierro ni nada, sino que eran piedras enteras, y con estas piedras ahora edificó un altar para el Señor, y sobre este altar ofrecieron sacrificios al Señor, ofrendas de paz, holocaustos, y además dice que él también sobre piedras hizo copias de la ley que el Señor le había entregado a Moisés, y él fue y escribió esto delante de todos los hijos de Israel. Él se puso ahí en público a escribir sobre estas piedras copias de la ley del Señor. ¿Ya? Y ahí estaba todo Israel, sus ancianos, sus oficiales, todos estaban ahí, y tenían ahí el arca, la presencia de los sacerdotes levitas, todo eso. Y después dice que después de todas estas cosas, él también habló todas las palabras de la ley. Ahí por eso yo les puse esta fotito ahí a Josué ahí leyendo. Dice que leyó todas las palabras de la ley, tanto las bendiciones como las maldiciones, así como habían quedado escritos en los libros de la ley de Moisés, ¿ya? Dice que no hubo ninguna palabra de todo cuanto Moisés había dicho que Josué no lo hubiese repetido ahora delante de los hijos de Israel. Yo le puse acá estos asteriscos, porque esto en realidad no sale en la Biblia, pero yo lo puse como un comentario mío personal, que en realidad Josué no fue solo un líder para conquistar tierras, entonces no fue solamente un líder como estratega de guerra, él también fue un líder espiritual, porque él no solamente se dedicó a ir ganando territorios, sino que vemos cómo él además fue tratando de que el pueblo pudiera vivir en rectitud, pudiera vivir en santidad. Y acá vemos cómo él edificó este altar al Señor, cómo él se dedicó a hacer sacrificios, cómo él renovó nuevamente este pacto, leyó nuevamente las leyes de Moisés, las leyes que el Señor le había entregado a Moisés, hizo copia de esta ley, etc. Bueno, acá vemos una historia que es como bastante freak, que es un tratado que hizo Israel con un pueblo llamado Gabaón, ¿ya? Entonces, el Señor había hecho grandes cosas con el pueblo de Israel, lo había sacado de Egipto, todos los pueblos de la nación de ahí de esa región habían escuchado las maravillas que el Señor había hecho con los israelitas desde Egipto hacia adelante, lo que había pasado con ellos en el desierto, cómo el Señor
los había alimentado una y otra vez con su maná, tantas cosas que el Señor había hecho con ellos. Después se enteraron todos los pueblos de la región cómo el Señor le había dado la victoria en Jericó, cómo el Señor ahora le había dado la victoria aquí en Ai, y lo que Josué había hecho con los reyes de Jericó y de Ai, que lo había matado, todas esas cosas, los pueblos que estaban en esas tierras se habían enterado. Entonces vinieron los reyes de estas tierras y se quisieron concertar para pelear ahora contra Josué y contra todo el pueblo de Israel. Pero hubo un pueblo llamado Gabaón, que ellos, también habiendo oído todas estas palabras, ellos fueron astutos. Entonces ellos dijeron, no nos conviene en realidad estar en contra de estos israelitas, sino que vamos a hacer todo lo contrario y vamos a tratar de unirnos a estos israelitas. Pero si ellos llegaban así como presentándose que eran vecinos, los israelitas podían desconfiar de ellos y posiblemente lo iban a querer matar, porque ellos vivían en esas mismas tierras. Y los israelitas se estaban apoderando de todas esas tierras. Entonces ellos aquí planearon acá un plan. ¿Y qué dijeron? Dijeron, vamos a hacernos como que somos embajadores que venimos de tierras lejanas. Entonces ellos los engañaron y tomaron sacos viejos, todos roñosos, los pusieron sobre sus asnos. Luego tomaron cueros viejos de vino que estaban rotos, estaban remendados ahí, parchados, cosidos. Tomaron zapatos viejos, todas las cosas viejas que encontraron, todo lo que estaba parchado ahí, dice recocido. Tomaron vestidos viejos, incluso pan que estaba viejo, pan duro, pan seco con moho, dice, así pan con hongos literalmente. Y con eso llegaron a presentarse hasta los israelitas y ahí le dijeron a Josué, mira Josué, nosotros venimos de tierras muy lejanas, podemos hacer alianza con ustedes. Entonces ellos dudaron, igual los israelitas dijeron, pero ¿cómo vamos a ver si es que de verdad ustedes vienen de tierra lejana o si son de estas mismas tierras? Ellos le dijeron, pero mira, nosotros somos tus siervos que hemos venido de tan lejos que cuando nosotros vinimos este pan estaba caliente todavía. Y ahora mira cómo este pan está todo seco y todo con hongo, que ha pasado tanto tiempo desde que salimos de nuestras casas, que en realidad esto ya por eso está así todo feo, todo con hongo, porque han pasado muchos días. Y dijo, imagínate, cuando nosotros salimos, estos cueros de vino estaban nuevos, imagínate cómo están ahora de feos. Le dijo, antes nosotros veníamos con una ropa nueva y ahora está todos nuestros vestidos, nuestros zapatos, todo viejo a causa de este camino tan largo que hemos tenido que caminar para poder llegar acá. Bueno, entonces al final como que fueron convincentes estas palabras para Josué y para los israelitas. Entonces dice que ellos no consultaron a Jehová y le creyeron y tomaron provisiones de ellos. Y Josué entonces hizo con ellos un pacto de paz y celebró una alianza concediéndoles la vida. ¿Ya? Entonces sabemos que en ese tiempo igual la palabra verbal, la palabra como de esta promesa de hombre, en realidad tenía una gran importancia. Y ellos hicieron este pacto verbal, esta alianza, y ellos le dijeron, está bien, nosotros vamos a hacer esta alianza de paz con ustedes. Pero habían pasado solamente 3 días y ellos se dieron cuenta de que en realidad ellos no eran de tierra lejana, sino que eran vecinos. Se dieron cuenta de que lo habían engañado. Sin embargo, ellos no lo mataron, porque ellos dijeron, nosotros hemos jurado delante de Jehová, entonces ahora nosotros no podemos matarlos porque tenemos que respetar esta palabra que hemos hecho por nuestro propio nombre y también por el nombre de Jehová. Entonces ellos dicen, no vaya a ser que porque ahora nosotros los matemos, el Señor nos castiga a nosotros por incumplir la promesa. Entonces dice, ¿qué es lo que haremos? Los dejaremos vivir para que no venga la ira del Señor sobre nosotros, pero los vamos a constituir como los leñadores y los aguadores de la congregación. Pero desde entonces este pueblo de Gabaón empezó a habitar ahí juntamente con los israelitas.
Acá el libro de Josué, en el capítulo 10, nos cuenta cómo 5 reyes amorreos se unen contra Josué y los israelitas. Hubo un rey llamado Adonisedec, que era rey de Jerusalén, el cual había escuchado todo lo que había sucedido con Josué, lo que Josué había hecho con Ai y con su rey, con Jericó, cómo habían sido derribados todos sus muros, cómo había sido asesinado también el rey de Jericó, y cómo además los gabaonitas habían hecho este pacto de paz con los israelitas, ¿ya? Entonces Adonisedec sintió un gran temor y porque Gabaón no era un pueblo pequeño, sino que era una gran ciudad, mayor a lo que había sido Ai, y tenía además hombres muy fuertes, ya no como Ai, que cuando fueron los espías dijeron tiene pocos hombres, es un pueblo más bien pequeño. Sin embargo, Gabaón era un pueblo grande y de hombres muy fuertes. Entonces este rey de Jerusalén sintió miedo y llamó a los otros reyes amorreos de la región a hacer un pacto y unirse contra Josué y los israelitas. Fue así como llamó al rey de Hebrón, de Jarmut, de Laquis y al rey de Eglón, y les dijo: ayúdenme y combatamos todos juntos a Gabaón y a Josué e Israel. Entonces estos 5 reyes amorreos se juntaron y subieron con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón para pelear contra Gabaón e Israel. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando esto sucedió, los gabaonitas le dijeron a Josué: ahora tú nos hiciste una promesa de que íbamos a tener esta unión, que íbamos a tener esta alianza. Entonces le dice: ayúdanos ahora contra los amorreos que nos vienen a atacar. Y así fue como Josué y los israelitas, estos guerreros israelitas, subieron desde Gilgal, donde estaban ubicados, y fueron ahí con el pueblo y con todos sus valientes, fueron a atacar a estos pueblos amorreos que querían pelear contra Gabaón. Y así fue como los fueron persiguiendo desde ahí mismo, pero persiguiendo, dice, por el camino que sube a Bet Orón, y los hirió hasta Aseca y hasta Maceda, ¿ya? Y hubo ahí una gran mortandad. Y en el versículo 11 vemos que dice que mientras iban huyendo de los israelitas, estos amorreos, a la bajada de Bet Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras de granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces, si bien los israelitas los persiguieron y dice que hubo una gran mortandad ahí, fueron mucho más los que murieron en realidad por la propia mano del Señor, porque dice que hubo una lluvia como de granizo, pero eran piedras que cayeron sobre estos amorreos y los mataron. Acá en el capítulo 10, desde el versículo 12, nos empieza a narrar una historia que es maravillosa. Es un gran milagro que sucede en esta batalla, en donde dice que el sol y la luna se detuvieron. En el versículo 12 dice: entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Acá vemos cómo el Señor hizo de que este día fuera más extenso de lo normal, para que así los israelitas pudieran vengarse de todos sus enemigos. Ya algo sobrenatural pasó acá. Luego menciona, dice: no está escrito esto en el libro de Jaser. El libro de Jaser era un antiguo texto clásico de poesía sobre los héroes y las hazañas de Israel, ¿ya? Este libro también se menciona en el libro de Segunda de Samuel. Entonces dice acá,
el autor del libro de Josué, que en el libro de Jacer también hablaría sobre este día, en que el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi en un día entero. Dice que no hubo un día como aquel día, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, ya, porque fue el clamor de Josué el que dijo: detente sol y luna, ya, porque Jehová peleaba a favor de los israelitas. Y fue entonces como Josué y todo el pueblo de Israel con él volvieron luego al campamento en Gilgal. Entonces estos 5 reyes, ellos habían huido. ¿Y qué hicieron? Ellos tenían miedo porque él sabía que después de que ganaban estas batallas, siempre Josué tomaba a sus reyes y los mataba. Entonces ellos fueron y se escondieron los 5 en una cueva. Pero estas palabras llegaron a Josué, entonces el Josué le dijo: tomen grandes piedras y póngalos ahí en la entrada de la cueva, ¿ya? Y puso ahí a unos hombres como guardando la entrada. Y ellos siguieron, no se detuvieron, siguieron guerreando. Y cuando ya ellos vencieron esta batalla, dice que todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué. Y entonces Josué le dijo: abrid la entrada de la cueva y saquen a esos 5 reyes. Y entonces ahí la Biblia también nos describe cómo Josué los mató a los 5. Acá, ya para ir finalizando, yo le puse esta diapositiva como para que podamos hacer un poco de reflexión en este día en que el sol se detuvo, ¿ya? Existen varias explicaciones en que la gente ha tratado de darle este día, ha tratado de buscarle un poco, como le digo yo, como tratar de ayudar a la Biblia, ¿ya? A veces la gente trata como de justificar un poco lo que la Biblia nos cuenta para tratar de darle una explicación a los milagros que encontramos en la Escritura. Yo le puse aquí algunas preguntas. ¿Existe realmente una explicación científica? ¿Es cierto esto de que la NASA encontró un día perdido y que correspondería a este día narrado en Josué? ¿Fue este día el primer eclipse solar registrado? ¿Fue un relato poético? ¿Qué explicación tiene este pasaje? Vamos a ver algunas de estas cosas a continuación con un poquito más de detalle, ¿ya? Hay varios críticos que tratan de darle una explicación a las escrituras, como yo les decía, y aquí surgen distintas teorías. Entonces, una de estas explicaciones es que dicen de que en realidad aquí el texto tiene más bien un sentido figurado, ¿ya? Entonces, de que esto es lo que daría la explicación y no que realmente fue como un milagro, que en realidad fue que el Señor ayudó a Israel a ganar esta batalla en un tiempo tan corto, así como increíblemente corto, que fue como que Israel sintió en realidad como si el día se hubiese prolongado, ¿ya? Es como cuando uno dice, por ejemplo, hoy día he tenido como tanto trabajo, por ejemplo, llegué a trabajar, no sé, por una jornada normal, de por ejemplo de 8 a 5, pero tuve tanto que hacer que el día se me ha pasado como súper lento, como que uno mira el reloj y son las 12 del día, lo vuelve a mirar y son las 12:10, y parece que el tiempo no corre y a veces uno le da la impresión que el día fue súper largo porque uno estuvo tan atareado y uno tenía tantas ganas ya como de irse para la casa que en realidad el día se le hizo como eterno, ¿ya? Entonces algunos dan como esta explicación de que en realidad para Josué fue un día que se le hizo muy largo, pero que el texto hubiese estado escrito en sentido figurado. Ahora, esta explicación en realidad también es criticada porque cualquier pasaje debe tomarse como literal hasta que se pruebe que en realidad tiene un sentido como figurado, ¿ya? Pero acá simplemente Josué explica que el día fue más largo y nunca dice que pareciera que fue más largo, ¿ya? Por lo tanto, tendríamos que también como que desechar esta explicación, ¿ya? Por otro lado, algunos eruditos toman este lenguaje también figurativo y además le dan una explicación con respecto a lo que pudo haber pasado con el planeta Marte. Ellos dicen,
Marte en realidad fue que pasó por la Tierra en una órbita inusualmente cercana que provocó que la Tierra se inclinara en su eje, ¿ya? Entonces, que visto desde una ubicación geográficamente correcta, el Sol permanecería en el cielo más tiempo de lo normal, ¿ya? Sin embargo, también es cuestionada esta explicación porque en realidad no hay evidencia de esto, ¿ya? Entonces, la noción que en realidad que la Tierra se movió en su eje a causa de una visita cercana del planeta Marte, en realidad sigue siendo simplemente hipotética. Por otro lado, existen otros que sugieren que lo que pasó aquí fue más bien un milagro local. Entonces, que los rayos del sol pudieron haber sido refractados milagrosamente para dar una apariencia de iluminación diurna solamente acá en Gabaón, cuando se estaba peleando esta batalla. Por lo tanto, hubiese como parecido de que el día fue más largo porque estaban llegando estos rayos de sol iluminando la región, y por eso es que hubiese parecido como que el día fue más largo, ¿ya? Ahora, cualquiera que crea también esta explicación es simplemente porque está también tratando de buscarle como otra explicación milagrosa al milagro original que nos está contando el libro de Josué. Otros dicen que en realidad el lenguaje hay que tomarlo literal y aceptan en que el sol sí realmente fue que se detuvo milagrosamente, pero que además habría que darle como la explicación en que todo se detuvo, porque el relato dice que la luna también se detuvo, ¿cierto? Entonces habría la explicación que ellos dan es que todo el sistema solar se detuvo por un día, la luna, el sol y todo quedó como suspendido. Ahora, sabemos de que en realidad lo que rota es la Tierra, ¿ya? La Tierra está haciendo esta rotación alrededor del Sol, que se demora un año en darla, y además la Tierra gira en su propio eje, que se demora un día completo en girar, ¿ya? Pero que en realidad, si la Tierra se detuviera, se experimentarían como catástrofes globales, pero de tamaño incalculables, ¿ya? Por lo tanto, si se acepta también esta última teoría como que en realidad se usó un lenguaje literal, también tiene bastantes críticos en que en realidad hubiésemos tenido como una gran catástrofe, ¿ya? Vamos a buscar otras explicaciones más adelante. La página El País, en su sección de ciencia, tiene un artículo que publicó hace algunos años que se llamó Un pasaje de la Biblia recoge el registro más antiguo de un eclipse solar. ¿Ya? Dice, el 30 de octubre de 1207 a.C. se produjo un eclipse anular sobre la antigua Canaán. Acá habla de una investigación publicada por un investigador de la Universidad de Cambridge llamado Colin Humphreys, perdón mi pronunciación que es pésima, ¿ya? Donde ellos estaban investigando los registros de eclipse solar. Ellos dicen que se puede dar con las fechas tanto de los eclipses pasados, así como de los futuros eclipses, ¿ya? De cuándo van a ocurrir los eclipses. Entonces, este investigador en realidad, él como que siempre le pone la lupa a los eventos bíblicos para tratar de buscarle como la explicación científica, ¿ya? Él dice que yendo al texto original del hebreo, de lo que cuenta en el libro de Josué, se cree que en realidad puede haber un posible significado en cuanto a lo que sucedió con el sol y la luna,
que en realidad la interpretación sería como que el sol y la luna dejaron de hacer lo que normalmente hacen y que pararon de brillar, ya que esa sería como la explicación. Dice, en concreto, el texto original usa las palabras hebreas dom y amad para lo que hicieron el sol y la luna respectivamente, ¿ya? Entonces dice que estas tienen varias acepciones, dentro de ellas puede decir que en realidad el sol y la luna quedaron en silencio, que enmudecieron, que pasaron por permanecer inmóvil, ¿ya? Esto sería la segunda, esta segunda palabra significa tanto como detenerse, como parar o mantenerse quieto, mantenerse como en el mismo lugar. Entonces, ellos piensan de que en realidad la interpretación real sería que ese día ocurrió un eclipse, ¿ya? Y dice, en ayuda de esta alternativa, los autores del estudio, publicado por una revista llamada Astronomy and Geophysics, señalan entonces que estos términos estarían refiriéndose a unos eclipses solares, y esto estaría apoyado por unas tablillas babilónicas que encontraron en esa misma época, ¿ya? En estas tablillas hablan en este contexto de estas palabras hebreas usadas para referirse como a un eclipse solar, cuando la luna pasa entre la Tierra y el Sol y este parece dejar de parar de brillar, ¿ya? Esa sería como la interpretación, que deja de parar de brillar, ¿ya? Eso dice el autor de esta investigación, ¿ya? Entonces apuesta porque se produjo como un tipo de anillo en el que el satélite no logra ocultar toda la estrella, dejando ver una especie de anillo de fuego a su alrededor, que sería más o menos lo que vemos en esta foto. Entonces, según las estimaciones de estos investigadores, el único eclipse anular visible desde Gabaón, unos kilómetros al noroeste de Jerusalén, entre los años 1500 y el año 1050 a.C., tuvo lugar en el calendario más o menos como en esta fecha, y más o menos sería como a las 3:27 de la tarde del día 30 de octubre del año 1207, ¿ya? Esa fecha llegaron más o menos calculando como la fecha de los eclipses ocurridos en ese tiempo, ¿ya? Entonces ahí el sol debería haber estado parcialmente eclipsado al atardecer a las 5:38 de la tarde. Durante esta fase central del eclipse, la luna tuvo que cubrir más o menos el 86% del área del disco solar, reduciendo hasta una décima parte la visibilidad habitual. Entonces ellos tratan de explicar todo lo que leímos en el libro de Josué, de que se detuvo el sol y la luna mediante este eclipse, donde se produjo este anillo solar, donde se cubre el sol y se ve todo como oscurecido. Entonces, esto más bien de que el sol se detuvo y se logró un día más largo, ellos lo interpretan en que en realidad lo que la Biblia pudo haber estado explicando en su lenguaje original es de que el sol se fue cubierto y lo que hizo no fue como detenerse en su lugar, sino que parar de hacer lo que siempre hace, parar de brillar, ¿ya? Así como también la luna. Entonces, si esta fecha es aceptada por la comunidad científica, se trataría del registro más antiguo de un eclipse solar, ¿ya? Pero, como les digo, esta también es otra teoría, ¿ya? Y es más, puede ser que efectivamente entre esos años y en esa época haya habido efectivamente un eclipse solar, pero no necesariamente es el hecho que nos está contando Josué en su libro, ¿ya? Pero yo le estoy contando más o menos qué es lo que encontramos, cuál es la información que se encuentra disponible si ustedes tratan de buscarle como una explicación a lo que pasó en esta historia del libro de Josué. Acá les puse
este titular que dice: es falso que la NASA haya reconocido como verdadero el contenido de la Biblia, ¿ya? Esto es de una página llamada Chequeado. Es una organización que lleva este nombre, que es no gubernamental sin fines de lucro, que sería creada en el año 2010 como la primera organización latinoamericana que se dedica a investigar información de Internet, noticias, para poder verificarlas y poder darlas por verdaderas o falsas, ¿ya? Para identificar estas muchas noticias falsas que circulan por la web. Dentro de estas noticias se dedicaron a desmentir esta. Se dice que el sitio cristiano llamado Tiempo Cristiano publicó hace algunos años una nota llamada así: la NASA reconoce que el contenido de la Biblia es verdadero, ¿ya? Así lo llamó este sitio cristiano, ¿ya? Entonces ellos recogen una historia donde hubo un líder evangélico llamado Harry Rammer, quien era científico y publicó un libro que se llamaba La armonía de la ciencia y la escritura, que lo publicó en el año 1936. En el libro él se refiere al pasaje bíblico del libro de Josué y también a uno del libro de Reyes, ¿ya? Entonces, años más tarde, un hombre también norteamericano que basándose como en estas citas bíblicas que él había leído en el libro de Harry, luego en la década del 60 él trabajó efectivamente en la NASA. Dice que él era empresario e ingeniero llamado Harold Hill. Ya él proveía de generadores eléctricos a la NASA, ya ese era el trabajo que él tenía ahí. Él retomó en la historia de este escritor y dice que simplemente inventó que un estudio de la institución, de la NASA, había demostrado que el Sol se había detenido un día y que él había sido testigo del día que se realizó ese descubrimiento, pero que al poco tiempo la NASA misma, ellos, emitieron un comunicado en que aclaró que estas declaraciones eran falsas, ¿ya? Dice, Harold Hill trabajó brevemente a principios de la década de 1960 como ingeniero de planta en una posición que no lo pondría en contacto directo con nuestras instalaciones informáticas o equipos dedicados a cálculos orbitales, ¿ya? Entonces fue la misma NASA la que salió a desmentir esta historia que había sido publicada en el sitio Tiempo Cristiano. Sin embargo, a pesar de eso, décadas más tarde, la misma página, Tiempo Cristiano, volvió a publicar esta misma nota, ahora ya existiendo Facebook, y donde otro sitio web que hace las mediciones de las interacciones que tienen las publicaciones, dice que esta sola nota tuvo más de 13.000 interacciones, ¿ya? O sea, mucha gente compartió esta publicación donde decía nuevamente de que la NASA estaría como dando por verdadera la historia de Josué, ¿ya? Sin embargo, en esta página Chequeado desmienten esta información y dicen que en realidad todo esto la misma NASA lo habría desmentido, ¿ya? Para que no nos quedemos con esta historia, porque yo también la he escuchado en más de una ocasión donde dice que la NASA habría apoyado como la historia bíblica de Josué, ¿ya? Pero nosotros en realidad no necesitamos que la NASA ni que ninguna institución tenga que venir a dar crédito a lo que dice la Biblia, la verdad. Ahora yo, como para concluir esto, y en realidad ahora ya como a título personal, yo me quedaría con esta idea. Es de que en realidad, bueno, si cada una de todas estas explicaciones tiene un pero, le vamos a ir tratando de buscar como la quinta pata del gato para poder tratar de darle una explicación científica a lo que ocurrió en el libro de Josué. Yo creo que en realidad no vamos a llegar a ninguna parte, porque yo creo que
la gran mayoría de los milagros bíblicos simplemente no tienen explicación. De otra manera, como que la estaríamos incluso sacando como de esta categoría de milagro, ¿ya? Entonces yo creo que lo que ocurrió aquí es simplemente milagroso. Josué oró por ayuda de Dios y recibió esta ayuda del Señor. Con eso es con lo que nos tenemos que quedar. Ahora, el Señor fue el creador de todo el universo. Hemos estado estudiando en este ciclo a partir de la creación misma del universo y somos creyentes de que el Señor fue el que creó todo lo que existe, fue el que ordenó los cielos, la tierra, el mar y todas las aguas. Entonces, si el Señor fue capaz de hacer todo eso, de poner lumbreras de día, lumbreras de noche, ¿acaso Él no puede incluso ser capaz de detener estas mismas lumbreras si Él quisiera? Entonces yo creo que la Biblia nos reporta muchos milagros y tenemos que quedarnos con ellos en categoría de milagros, ¿ya? Porque yo creo que si empezamos a dudar de que existen los milagros, entonces también deberíamos empezar a dudar si es que existe incluso el Dios de los milagros. Entonces, si creemos en el Dios creador del universo y en un Dios todopoderoso, omnipotente y que puede hacer las cosas como a Él le plazca y de la forma más increíble y milagrosa para nuestra mente, si creemos eso, entonces yo creo que está de más tratar de buscarle como la explicación a todo lo que la Biblia nos trata de enseñar, ¿ya? En algún momento yo creo que el Señor podrá enseñarnos qué fue lo que pasó y de qué manera fue que lo hizo. Pero si ustedes me preguntan, yo hasta el día de hoy no sé cómo fue, por ejemplo, que Él logró que una persona que era ciega de un momento a otro lograra ver, cómo fue que logró alimentar a 5.000 personas con 5 panes y 2 peces, yo no sé, y tampoco sé si hay alguien que está tratando de buscarle la explicación científica hoy en día a cómo pudo haber repartido estos panes así tan chiquititos en 5.000 pedacitos que crecieron o cómo fue a medida que iba partiendo el pan, se iba como multiplicando y multiplicando. Yo creo que simplemente tenemos que actuar en el plano de la fe, ¿ya? Entonces yo no sé cómo el Señor lo hizo, Él de alguna manera lo hizo. Siempre vamos a poder cuestionar un poco tal vez incluso las traducciones de la Biblia desde su original hasta lo que nos llegó al día de hoy. Sin embargo, de verdad yo no le daría más vuelta a tratar de cómo buscarle una explicación científica a lo que ocurrió ese día, ya porque sabemos que el Señor es el Señor de milagros y que incluso en la sección anterior, en el periodo anterior, estuvimos estudiando el libro de la Biblia propiamente tal como libro y vimos que incluso en la Biblia en sí ya es un milagro. Porque que se haya escrito hace ya miles de años, desde papiros, pergaminos, de que haya pasado por generación y generación y generación, haya sido librada de sus materiales que fueron comidos por ratones, que se fueron llenos de moho y una y otra cosa. Sin embargo, todos sus ejemplares fueron una y otra vez siendo escritos y escritos para que hoy día podamos tener la Sagrada Escritura en nuestra mano, como el Señor simplemente logró que fuera traducida en idiomas tras idiomas por hombres que tuvieron que pasar muchísimas cosas, arriesgar su propia vida y sacrificar su propia carne para que hoy día pudiéramos tener la Escritura. Así que vemos día tras día milagros, incluso la misma Biblia considerada un milagro por nosotros. Así que eso, que el Señor les bendiga, que nos podamos quedar con esta historia de Josué, de todo como Josué logró ser un gran líder de conquista, un líder espiritual, y que el Señor pueda forjar en nosotros un carácter de liderazgo cada día para todo lo que Él quiere hacer con nosotros. Que el Señor les bendiga. Amén.